Me siento como en casa, debo decirles, porque mi experiencia como economista de agua es que estoy siempre rodeado de ingenieros, ¿no? Así que me siento realmente cómodo de estar acá. Solo para darles un ejemplo, en la práctica de agua del Banco Mundial somos 300 personas más o menos a nivel global y creo que somos 5 economistas, así que estamos siempre rodeados de la mejor ingeniería del mundo, digamos. Y agradezco también a Gustavo que con su presentación me hace mi tarea un poco más fácil, ¿no? Uno de los temas que quería hablar, y me siento un poco también como un piloto de Interjet, de que estuvimos viendo un caso muy concreto, piloto, del caso del operador de Sanepar en Curitiba, y los voy a llevar como a 1 kilómetro de altura a temas que son los que pensamos un poco en la manera de pensar de los economistas y los que estamos trabajando, apoyando a los países en procesos de planificación y a nivel ya sea regional, a nivel país, a nivel subregión dentro de un país, a nivel de una cuenca, y al mismo tiempo estamos dando inversiones muy concretas en donde estamos implementando y apoyando a países en este tipo de esquemas cuando se desarrollan plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, es un poco darles la visión de cómo pensamos cuando empezamos a trabajar en estos temas. Y en este caso concreto del tema de economía circular y la sostenibilidad de las plantas de agua residual o el tratamiento de residuos, yo estoy liderando ahora una iniciativa regional para América Latina y Caribe sobre estos temas siempre empezamos, ¿no?, con una idea, un concepto, en este caso economía circular, y la pregunta es cómo esto se implementa, ¿no? Cómo se traduce en planes de inversión, cómo se traduce en estrategias, en procesos de planificación en los países, cómo se desarrolla infraestructura que es factible desde el punto de vista económico, social, ambiental, financiera y económica, que ya lo dije. Entonces, ¿cómo llevamos este tipo de conceptos a la práctica, ¿no? Entonces, la visión de planificación, la visión de los temas financieros que hay que pensar cuando hablamos de sostenibilidad, de los temas económicos, de cuáles son los beneficios económicos de este tipo de proyectos, es un poco la visión nuestra, ¿no? Y uno de los desafíos que hemos venido viendo y promoviendo con esta iniciativa, que a partir de julio también nos pidió el banco que la pasáramos a nivel global, o sea que la lleváramos a África, Asia, Medio Oriente, a las otras regiones en las que operamos. Es un poco uno de los últimos temas que tocó Gustavo. Él mostró una de las transparencias, uno de los slides que decía, en Brasil hay 5, 6, 7 casos de estos y tenemos 2.000 plantas. En México hemos documentado algunos casos interesantes en el cual se está dando muchos de estos principios, pero se cuentan con el número de la mano y hay 2.500 plantas de tratamiento. Y así podemos contar en cada uno de nuestros países cómo llevamos estos principios a escala, ¿no? Y eso es uno de los temas más importantes para nosotros. Y eso lo enmarcamos, y también lo presentó Gustavo muy bien, dentro de los objetivos que tienen los países, por ejemplo, en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, el cual le trae al agua una dimensión bastante más complicada, digamos, con lo que eran las metas de desarrollo sostenible, en el cual se habla del tema de sostenibilidad. Y cuando hablamos del tema de sostenibilidad, hablamos de mejorar la calidad de agua, hablamos de implementar la gestión integrada de recursos hídricos, hablamos de mejorar la eficiencia en el uso del agua, tanto agua potable, saneamiento, como también de recurso hídrico. Hablamos de reducir el número de personas que están en situación de escasez o enfrentando situaciones de escasez. Y hablamos de recuperar los ecosistemas. Todo eso como país tenemos que incorporar cuando estamos trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, otro de los temas que nos importa a nosotros es cómo se financia eso. Las estimaciones que se han hecho, son rangos de estimaciones, obviamente, porque es muy difícil poder calcular al centavo cuáles son las necesidades, pero se hablan que en América Latina necesitamos de aquí al 2030 $100.000 millones adicionales solo para invertir en el tema de saneamiento. Y estamos invirtiendo en sistemas y en instituciones que no son sostenibles desde el punto de vista financiero.
Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, hay varias metas y criterios de sostenibilidad que se deben cumplir, entre ellos el financiero, y tenemos que ver cómo atendemos ese desafío, ¿no? Para cerrar esta brecha, tenemos que atender 307 millones de personas más en la región con servicios de saneamiento. No es algo trivial cuando estamos hablando de que tenemos problemas con atender a la población actual, ¿no? Más aún cuando queremos agregar 300 millones de personas. Y reconocemos que el sector financiero, cuando hablamos de este tipo de inversiones, la tendencia en muchos de nuestros países de América Latina, y aquí también pasa en México, es el gobierno tiene que financiar. Y sabemos que la capacidad del sector público es baja, ¿no? En la región, en promedio, se invierte en saneamiento alrededor de 0.7% del PIB, ¿no? Del Producto Interno Bruto de un país, cuando en realidad en los países de Europa de ingresos mayores es más del doble, ¿no? Entonces hay que entender un poco el entorno que tenemos, los desafíos que tenemos y ver cómo generamos el ambiente propicio para que este tipo de inversiones se lleven a cabo, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? Bueno, está claro con lo que comentó Gustavo de que el modelo tradicional lineal que tenemos en agua no es factible ya más, ¿no? Sacamos el agua de un río, sacamos el agua de un pozo, la llevamos a una planta potabilizadora, la tratamos, que también tiene su costo financiero bastante alto, la distribuimos a los diferentes lugares, la capturamos de vuelta, la tratamos de vuelta y nos deshacemos de ella. Ese modelo, vemos la crisis que tenemos en todos los países en términos de infraestructura, en términos de gobernabilidad, en términos de falta de sustentabilidad, y hay que reconocer de que es un modelo que hay que cambiar. La economía circular nos permite eso. Uno habla siempre de, cuando vienen estos conceptos, siempre uno piensa es una nueva moda, ¿no? Un nuevo concepto, una nueva moda, pero hay que buscarle la vuelta, como decía Gustavo, hay que cambiar el chip que tenemos, los aguateros, de pasar a esta visión lineal de que tenemos grandes problemas y grandes deficiencias de todo tipo en nuestro sector y tenemos que seguir haciendo más de lo mismo para ver si podemos subsanarlas y cambiar la visión. Entonces, cuando hablamos de economía circular, esto es un concepto que viene de los principios de ecología industrial, no es un concepto que se aplica al agua, es un concepto que estamos viendo cómo lo adoptamos al agua. Pero es un concepto que viene de ecología industrial, es un concepto en el cual trata de maximizar o minimizar el uso de recursos y maximizar los procesos industriales. Es un concepto que tiene que ver con el desacoplamiento de los procesos productivos, costosos y de residuos, a uno en el cual somos mucho más eficientes. Eso aplica extremadamente bien en el sector agua y sobre todo en lo que es tratamiento de agua por todo lo que explicó Gustavo, ¿no? Entonces nosotros adoptamos ese concepto y decimos, para eso tenemos que ver cómo se realiza ese cambio de concepto, ¿no? No es un tema solo de mentalidad, no es un tema 100% tecnológico, las tecnologías están, y mostró Gustavo casos, y hay muchos casos que tenemos documentados en la región de diferentes tecnologías que se pueden aplicar. Hay toda una gama de otro tipo de desafíos y de temas en los que se trabajan y trabajamos a diario para que este tipo de inversiones sostenibles se puedan llevar a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Otro de los temas interesantes que habló Gustavo, por ejemplo, el reuso industrial, ¿no? Hay que ver qué tipo de modelos de negocio debemos implementar. Y acá hablamos de modelos de negocios en el cual estamos hablando de financiamiento público, privado, no me importa de la fuente que vengan, pero simplemente que se desarrollen modelos de negocio en donde incorporamos estos principios desde los inicios de los procesos de planificación, desde los inicios de los procesos de priorización de inversiones de infraestructura, desde los inicios cuando empezamos a diseñar y a pensar que necesitamos una planta de tratamiento, incorporar al máximo todos estos conceptos para ver cuáles se pueden desarrollar desde un principio, ¿no? Hemos visitado docenas de plantas en diferentes países de nuestra región, entonces se están iniciando el diseño de plantas, ninguno de estos principios están incorporados y el operador dice, veremos dentro de 5 años cómo lo hacemos, ¿no? Eso no es en general financieramente factible, ni es óptimo, ¿no? Entonces, necesitamos
una serie de fundamentos que nosotros hemos aprendido, digamos, en estos últimos 2 o 3 años de trabajar en esto en varios países de la región y en colaboración con muchos otros actores que de fuera de la región también que tienen experiencia en estos conceptos. Y hay cuatro principios que me gustaría dejarles con ustedes, ¿no? El primero es que el modelo tradicional que tenemos de que cada municipio necesita una planta de tratamiento de agua residual para cumplir con una norma de calidad de agua no es factible desde ningún punto de vista. Desde el punto de vista económico no genera los beneficios que se requieren, desde el punto de vista financiero es extremadamente caro, desde el punto de vista financiero no es sostenible cuando vemos no solo el capital inicial que se requiere, sino el costo de operación y mantenimiento de los sistemas. Las tarifas simplemente no cubren la parte de tratamiento de aguas residuales en la mayoría de nuestros países. Y los operadores, y le estamos entregando plantas a operadores que no tienen capacidad de operarlas, que tienen con una debilidad institucional muy fuerte. Entonces, ese modelo realmente no funciona. Y lo que nosotros hemos visto en trabajos que hemos hecho en otras partes del mundo, inclusive acá uno hace muchos años en una cuenca, es que hay que primero entender el río. Estos son esquemas que se tienen que plantear a nivel estatal o a nivel nacional en algunos países que no son federales, en el cual optimizamos la ubicación, el tamaño y el cuándo se hacen de las plantas en función de la capacidad del río. Y esto tiene que ver con modelaje de calidad de agua, algo que trasciende lo que hace un operador tradicional de agua potable y saneamiento, ¿no? Una vez que tenemos eso, nosotros sabemos, y nos ha pasado, el caso que comenté de México, en donde el plan de saneamiento estatal marcaba 10 plantas porque habían 10 municipios, cuando nosotros hacemos el análisis decimos en realidad se necesita una planta y después veremos dentro de 5 años si necesitan otra. Eso trae una eficiencia financiera muy importante, trae una eficiencia en términos de economía financiera en cuanto que se maximizan los beneficios de calidad de agua del río. El río no lee normas y no lee leyes, se comporta de una manera muy particular y tenemos que entender ese comportamiento para optimizar la absorción del río y la calidad de agua para cumplir con una norma, ¿no? La mayoría de nuestros países tienen normas hoy que son estándares copiados de Europa y de Estados Unidos que no son factibles de cumplir. Entonces hay que buscar cómo se flexibilizan ese tipo de esquemas, ¿no? Entonces para nosotros primero es poder incorporar la discusión de saneamiento a nivel de cuencas como primer paso. Y eso es un paso importante también para un financiero, para un banquero como yo. A mí me interesa de que se haya hecho, para financiar una obra de infraestructura, de que se haya hecho un plan que es bien armado, bien hecho, no simplemente un listado de plantas y no hay un justificativo atrás. Y tiene que tener obviamente la inversión, tiene que ser rentable desde el punto de vista financiero, económico, social y ambiental. Entonces, como primera etapa tenemos este paso que es fundamental. El segundo, que lo dijo Gustavo muy claramente, es lo que llamamos nosotros construir el operador del futuro, ¿no? ¿Y eso qué significa? No hablamos más de tratamiento de aguas residuales, hablamos de fábricas de recursos. Estas son fábricas de recursos, no son plantas de tratar residuos. El pasar de este paradigma de que es un residuo, un recurso, parece fácil, pero no lo es. El convencer no solo al sector de agua, pero sino a los ministerios de Hacienda, a los ministerios de Finanzas, de que están invirtiendo en fábricas de recursos, no es un proceso tan fácil. Y esto tiene que estar en un entorno en donde el operador en sí funciona bien, ¿no? Está operando en una forma relativamente eficiente. Entonces, en muchos casos impulsamos este tipo de proyectos para transferirlo a un operador que apenas puede brindar un servicio de agua potable, menos puede brindar un servicio de tratamiento o de recuperación de recursos. Con eso lo que se
trata de hacer con este tipo de formulación es que los países empiecen a reconocer un poco el valor de todo este sistema, ¿no? Esto es un sistema que recupera recursos, que reusa el agua. Al reusar el agua se genera otro tipo de mercados, se puede dejar de explotar otro tipo de agua, por ejemplo, subterránea. Son situaciones en las cuales en países o en situaciones de escasez son modelos que funcionan extremadamente bien. Después tenemos todo el tema de recuperación de recursos, como dijo Gustavo, en donde uno puede bajar los costos de operación y mantenimiento, ahorrarse muchos de esos costos y ayudar un poco en la sostenibilidad financiera del operador, ¿no? El tercer punto es justamente lo que comentaba anteriormente, es el modelo de negocio y financiero que requiere el sector. Estos son modelos de negocios en el cual estamos creando nuevos mercados. Si es reuso industrial, hay que generar un mercado con el sector industrial. Y Brasil tiene un caso muy interesante, Aquapolo, en el norte, en San Pablo. Entonces hay que acercarse al sector y generar ese mercado antes de hacer la obra. Hay que ir al agricultor y ver si esos lodos se pueden vender o se dan en forma gratuita. Si se dan en forma gratuita, el operador reduce los costos de transporte y los tipping fees a un botadero industrial. En fin, hay que empezar a ver todo eso y ver un poco el mercado antes de empezar un tipo de actividad de este tipo. Y lo otro que para nosotros es crítico es la implementación de los temas de política, institucionales y regulatorias. Muchos de estos temas tienen que ver con promover los incentivos necesarios dentro de marcos de políticas, instituciones y regulaciones, en el cual se den los incentivos para tratar de traer a escala este tipo de inversiones. Y acá tenemos que ver temas que son bastante complejos, por ejemplo, en ámbitos regulatorios. Si yo voy a vender la electricidad, el excedente de electricidad que genero, yo tengo que asegurarme que el marco regulatorio del sector de energía me va a aceptar esa fuente nueva. Yo voy a salud, ¿no? Hasta hace un par de años en Perú, por ejemplo, que estamos trabajando mucho con estos temas, los lodos son declarados por una regulación de salud peligrosos, o sea que no se podían utilizar para nada. Hoy por hoy se hizo un cambio en la regulación en el cual los lodos van a poder ser utilizados para otros fines, como comentó Gustavo. Eso es crítico para tener el ambiente propicio para generar y atraer este tipo de inversiones. Los estándares de calidad de agua que mencionaba anteriormente. En muchos de nuestros países es extremadamente costoso cumplir con ellos. Son estándares de calidad traídos de otros países en donde los recursos financieros no son escasos, en donde no se nos permite en forma gradual cumplir con cierto estándar. Tenemos que hacer la planta y cumplir con el estándar enseguida. Entonces, todo este tipo de cosas son los temas en los que trabajamos más justamente para intentar llevar estos tipos de casos a escala. Así que voy a terminar ahí y espero poder tener una rica discusión con ustedes. Gracias. Gracias, Diego. Nos has dado un marco más desde el lado de la planeación, la economía, aspectos sin duda importantísimos, indispensables, que luego los ingenieros no alcanzamos a comprender bien, y creo que avanzar en ello hará que juntos establezcamos realmente propuestas, proyectos viables que atiendan los conceptos que tú nos has señalado tan claramente. Vamos a pasar ahora a la presentación, a la intervención del doctor Oscar Monroy, solo que él trae un PowerPoint, ahorita lo pongo en pantalla, en un momentito. Bueno, mientras sube a pantalla, quiero decir que escuché la conferencia de Gustavo, del doctor Posetti, y me quedé muy gratamente sorprendido y hasta con cierta envidia de cómo hacen una gran cantidad de investigación fundamental en lo que es plantas de tratamiento y las aplican en las plantas de tratamiento, que así sean 10 o 12, son plantas que tienen este concepto y que existen. Si nosotros quisiéramos hacer lo mismo, que lo hacemos aquí en las universidades, hacer esta investigación,
pues el mejor resultado que tenemos es que sube a las publicaciones internacionales y ya, porque no tenemos dónde aplicar esto. Y eso es porque hemos tenido esta mentalidad lineal que ya nos han platicado también Diego y Gustavo, de decir, pues traemos el agua donde sea, se usa y se tira, y así hacemos el uso. Ustedes sabrán que de la Ciudad de México lo hemos venido haciendo por los últimos 50 años, bueno, desde 400, ¿verdad? Pero cada vez más lejos traemos el agua, en este caso del Cutzamala y del Lerma, o lo extraemos del acuífero, cada vez más hondo, ya estamos extrayendo agua de 300 metros, Cutzamala viene de 110 kilómetros, ¿no? Y se tiene que elevar 1000 metros. Sí, ya mientras empiezo. Entonces tenemos que cambiar esta manera de ver las cosas. Y Diego nos acaba de decir que el Banco de México ve con buenos ojos que esto se maneje pensando en cuencas que son la superficie del terreno rodeada por montañas que capta agua y que son las fuentes de agua, no las fábricas de agua, las fuentes de agua, y que así tenemos que ver todo nuestro entorno, no pensar en una Ciudad de México que puede traer el agua del Cutzamala, y si es necesario del Pánuco, y si es necesario del Polo Norte, lo arrastramos con icebergs. O sea, no se puede ver así. Tenemos que ver nuestros recursos. Los recursos que tiene la Ciudad de México es la gran cantidad de lluvia. Y déjenme darles unas cifras. Reténganlas un poquito, nada más para que vean la comparación. Llueve 42 metros cúbicos por segundo en promedio anual en la Ciudad de México. No estoy metiéndome al todo el Valle de México, son datos más inciertos. Con todas las montañas que nos rodean, las sierras, ¿no? Y de esa lluvia, más o menos la mitad se evapora y 25 metros cúbicos por segundo escurren. ¿Cómo escurren? ¿Así libremente? No, hay 25 ríos que entran al DF. Pero esos ríos prácticamente desde que nacen en manantiales, desde que nacen se utilizan como drenaje. Se mezcla el agua, la que sobra del agua residual, la que no se puede utilizar, del agua limpia. ¿Ya? Bueno. Entonces, ya pasan nada más ver por qué la Ciudad de México, hablo de la Ciudad de México que tiene datos más confiables, no todo el valle, pero es bastante representativo, pero además las acciones que tomemos en el DF van a ser rápidamente seguidas por los quién sabe cuántos municipios, 16, 17 municipios que tenemos alrededor. De otra manera, si nos queremos sincronizar todos al hacerlo al mismo tiempo, nunca vamos a hacer. Entonces les decía, estamos rodeados de sierras en donde tenemos precipitaciones de hasta 1.400 milímetros por año, mientras que todo el promedio en el Valle de México es de 700. O sea, entonces tenemos el gran acuífero subdividido y aquí se ve mejor, y cómo de estas montañas nos bajan los 25 ríos que les platicaba, ¿verdad? Hay 9 de este lado, 16 del lado poniente, 9 del lado. En total, de los del río del Oriente, se llega así, más o menos 2 metros cúbicos por segundo el total, donde destacan aquí el río de la Compañía y el Amecameca, pero todos estos 9 ríos que bajan hacia el lago de Texcoco. Luego tenemos los otros ríos del occidente, ¿verdad? Donde destaca el San Buenaventura, que cuando reventó
una vez el tubo que lo conducía pues inundó el periférico. Tenemos el Magdalena, que se conoce, el Ansaldo, los dos llegan juntos a la presa Ansaldo, etcétera. Otro río más o menos conocido sería el Becerra, el río Hondo, que está ahí por la caseta de la salida a Querétaro. Son ríos vivos. Hay de esos 25, hay como 7, 8 que son permanentes y los demás son estacionales, pero entonces en total tenemos que son 10 metros cúbicos por segundo. Pero como les decía, una vez que llegan a la zona de transición o a veces desde antes, son entubados y todos se conducen hacia las diferentes ramales del drenaje profundo para ser expulsada el agua hacia el Valle del Mezquital. Entonces, y otra cosa que tenemos son lagos y presas que hoy se utilizan para regular ese flujo de agua de lluvia, que no la vemos más que como un problema, no como una fuente de riqueza, de energía. Pero entonces son lagos que tengan en mente que pueden ser transformados en lagos no de regulación, sino de almacenamiento. Bueno, que toda la Ciudad de México se alimenta por pozos, por la red Cutzamala-Lerma, y todo se evacúa por estos grandes drenajes, desde el central, el poniente, el canal del desagüe, etc. Entonces lo que quería decirles es, 45 metros cúbicos nos llueven por segundo, se evapora más o menos la mitad, y la otra mitad dicen, pues recarga el acuífero. No recarga el acuífero, solamente 5 entra a recargar el acuífero y 15 se van al drenaje por este sistema que ya vieron. Y este 15, fíjense, es equivalente a los 12 que vienen de fuentes externas, dice EIFE, pero es el Cutzamala, Lerma, a los 12. De los 10 metros cúbicos por segundo se aprovechan aproximadamente la mitad, que son las FIS, son fuentes internas superficiales internas de agua, son los arroyos principalmente que están ahí en Coajimalpa, que quiero decirles que ahora con el famoso tren interurbano ha roto ese un poco sistema, los manantiales cambiaron de lugar, etcétera. Entonces ahorita no sé si está entrando esta cantidad. Pero entran ya juntando el agua del Cutzamala, el agua de pozos, al sistema de abastecimiento de agua potable entran 33 metros cúbicos por segundo. Pero tenemos alrededor de 35-40% de pérdidas. Entonces, que equivalen a 12 metros cúbicos por segundo, 12 metros cúbicos por segundo que traemos del Cutzamala. Entonces, estamos trayendo agua de lejos, echando a perder otras cuencas, quitándoles recursos, y por eso la gente emigra a la ciudad, porque pues, si les quitamos el agua tienen que venir para acá. Cuando somos completamente ineficientes en el manejo de nuestra agua. Entonces aquí lo vemos con ese caso. Y en el drenaje que conduce ya en estos términos más agua limpia que la residual, solamente se trata el 10% de estos 33 en la red de agua tratada, que es principalmente para llenar el Xochimilco. Y entonces, de esta red de agua tratada y de tratamiento, el 90% de la red descansa en una sola planta, que es la de Cerro de la Estrella. Xochimilco, al que le quitamos el agua de sus manantiales para meterlo a la Ciudad de México, que es parte de estos 4 metros cúbicos por segundo, le regresamos el agua limpia que sale de sus manantiales con agua tratada. Pero depende de una sola planta. Cuando esa planta se descompone, es un caos porque baja pero rápidamente el nivel del lago, de los canales de Xochimilco, y el manejo de compuertas y todo, es un caos, un relajo. Entonces, de ahí la importancia
que tengamos un sistema de tratamiento de aguas para poder manejar mejor el agua. Otro dato así, pues escandaloso. El Cutzamala, que ya les decía de dónde viene y tal, cuesta 5 kilowatts hora por metro cúbico, ¿no? Y entonces, a los 12 metros cúbicos por segundo, este es 4.100 millones de pesos anuales, dándole un precio de 2 pesos por kilowatt hora. De los pozos que estamos extrayendo en un promedio de 300 metros, 1.000. Toda esta agua la tenemos que desalojar, estamos hablando de 6.000 millones de pesos al año. Si vemos como solución seguir trayendo más agua, que hay varios proyectos, ahorita nada más aquí escojo el de Cutzamala para que sea el mismo, estaríamos hablando casi de 2.000 millones de pesos más si queremos solucionar ese problema. Pero como les digo, no es solución seguir trayendo más agua si el sistema que se maneja es completamente ineficiente. Entonces, por eso tenemos que recurrir a manejar el agua por cuencas. Y esto, la ley nos dice que las cuencas se manejan por consejos y comisiones, que son organismos mixtos, o sea, de autoridades del agua y ciudadanos organizados para planear, administrar, etcétera, los sistemas de aguas. Entonces, volviendo a usar este plano, quiere decir que podemos dividir nuestra Ciudad de México en cuencas, casi una cuenca por cada uno de los 25 ríos. Estoy diciendo casi porque no he estudiado bien, a lo mejor varios ríos entran en una sola cuenca, etcétera, pero hay que hacer ese estudio que no lo tenemos para organizar todo esto, cómo recuperamos el agua del Magdalena o de los demás ríos que ya tienen hasta poblaciones encima de las barrancas y que hay que planear para 15 años, 20 años, que esa población se mueva de ahí. No es un sino ahí que nos diga, es que ya como existe, ya no podemos hacer nada. No podemos hacer nada hoy, pero en unos años sí podemos tener esta planeación que diga, bueno, esta gente, pues se va a tener que mover, nos vamos a mover y nos vamos a acomodar de otra manera para poder aprovechar el agua. Bueno, entonces, uno de los principales fuentes que tenemos para aprovechar toda esta agua así en el mediano plazo es, dado que ya no se va a hacer el aeropuerto, aquí tenemos una discusión con la Academia de Ingeniería, pero dado que ya no se va a hacer el aeropuerto, retomar el proyecto que existía, que se llamaba Plan Lago de Texcoco, que tenía un plan de ir aumentando el número de lagunas que se utilizaban como lagunas regulatorias para usarlas como lagunas de almacenamiento, ¿verdad? Sí, ahí puede haber todavía extracción, pero sobre todo hacer infiltración de agua. Maneja una planta de tratamiento de aguas en el Caracol, en la parte más al norte del lago de Texcoco, para tomar el agua del canal del desagüe y tratar agua para riego para Zumpango, que es una zona que pegada al DF, que se está urbanizando rápidamente y nos está demandando cada vez más recursos, más agua, y lo que perdemos pues es capacidad de que se produzcan alimentos. El trabajo en las sierras de Texcoco, Chapingo, todo eso por ahí, que está deforestado, hay que reforestarlo para que siga captando más agua, etcétera. Pero este es un proyecto que tiene la Conagua, que tiene que recuperar, y no, como se está diciendo ahorita, pues es que hacemos con la plancha que ya se construyó, pues vamos a hacer unos 5,000 departamentos o casas, no, hay que aprovechar y decir, no, necesitamos esos lugares para el suelo. Entonces, ustedes pueden consultar todo ese plan aquí en estos documentos que tiene la Conagua que hay que recuperar. Bueno, un ejemplo que les quiero dar muy rápidamente es estos ríos Amecameca y la compañía, ya acabamos, bueno, que son los ríos que bajan de los volcanes, y ahí hay un proyecto para recuperar esos ríos, que sean ríos de agua limpia, para que lleguen a esta laguna que se llama Laguna de Jico,
y ahí se almacenan. Me voy rapidísimo. El diagnóstico de esa cuenca es el mismo, es un fractal o es lo mismo pues que el diagnóstico que les hice de toda el DF, ¿no? O sea, gran extracción, gran fuga, nada de aprovechamiento, y el objetivo es sí tratarlo. Entonces, el plan hídrico que se tiene ahí en los ríos Amecameca y la compañía es esto: se reduce obras para infiltrar aguas pluviales, habilitar las lagunas que existen para almacenar el agua, tratamiento de las aguas residuales, dejar de sobreexplotar los acuíferos, ¿sí? Y difundir todas estas tecnologías en las escuelas. Pero no de reciclar el tubo de dentro del papel del baño, sino cómo se puede captar el agua de la lluvia y cómo hay un filtro, luego te la puedes beber y cómo les es útil, ¿no? Y eso ya tiene más vivencia. Una foto de este lago que ya Adalberto me está apurando, pero el asunto de esto es que el tratamiento de aguas residuales sí tenemos que pensarlo como esta fábrica de agua. Únicamente usar el agua de compensación al ciclo, pero tenemos que usar un ciclo para reutilizar el agua. Y un aspecto que Gustavo no enfatizó, porque para él es natural que debe haber una fase, una etapa anaerobia en el proceso. No lo enfatizó porque es natural para él, pero aquí en México tenemos todavía una gran discusión, porque de las 2,000 y pico de plantas que mencionó Diego, que son lodos activados, y todo el mundo sabe que esos lodos activados son de gran demanda de energía, y por eso las plantas no se operan, porque el municipio, que es el responsable de operarlas, no tiene la cantidad de energía para hacerlo. Entonces, bueno, quiero decirles, se tiene este plan para que todas estas plantas de tratamiento, unas que se tienen que rehabilitar y otras que se proponen para sanear estos lagos, miren la cantidad de plantas, no más ven los puntos, pero sobre todo las que hay que rehabilitar, que son plantas que se han construido a lo largo de 15, 20 años, que están ahí sin operar. Y uno se acerca a ver qué tienen, pues como decía Salvador, no están conectadas al drenaje, o en otro caso con el pretexto, es que se volaron el fusible y entonces la tenemos parada porque no hay fusible, ¿no? O sea, pues la verdad es que es el pretexto porque sale muy caro hacerlas, ¿no? Entonces, se hablaba de desconcentración de plantas de tratamiento. Bueno, y sí se mencionó, Gustavo mencionó, no, entre desconcentrado o centrado, no puedo tener una opinión a priori, hay que analizar caso por caso. Y entonces, el caso del DF, donde vemos aquí 10 millones de habitantes, sí valdría la pena pensar en una desconcentración del agua para tratar el agua de la ciudad en plantas muy compactas como esta, lo que quiero decir, compactas y que sean agradables y que interactúen con la población, como nos mostraban para el caso de Corea. Pero aquí se pueden, porque aquí vamos a utilizar el agua, o a infiltrarla, o reciclarla en la industria, o algo, ¿verdad? Porque a 60, 70 kilómetros ya no nos sirve. Está bien que se mande para el riego en el Mezquital, pero no. Y la otra es separación en la fuente. No hay tiempo de verlo, pero también se puede cambiar nuestro concepto para cada una de estas aguas que tienen características diferentes, se traten de manera diferente. Y podemos tener un nuevo sistema de manejo de agua basado más en la recirculación del agua, donde no demandemos ya tanta agua del Cutzamala. Yo lo veo muy difícil en el mediano y largo plazo poder prescindir del Cutzamala, pero ya no tendríamos que demandar tanto y no ser tan dependientes, porque hoy el problema de que vengan 12 metros cúbicos por segundo es que cualquier tornillo que le tienen que cambiar, hay que parar la planta, hay que parar el bombeo y la ciudad se queda en ascuas durante ese rato. Ascuas, por decir algo. Entonces, ¿cómo se financia este esquema? Bueno, pues con tratamiento para inyección, desalojar. Estamos hablando del mismo orden de magnitud, pero de la mitad. Entonces, un buen esquema financiero que dice, si hoy gastamos 10 y
y el nuevo tratamiento me puede costar 5, yo puedo buscar esquemas que me vayan financiando para que en el mediano plazo tengamos un plan caminando en esa dirección. Entonces, bueno, las conclusiones son estas. Miren, generamos una industria alrededor del medio ambiente. En los años 70 del siglo pasado, cuando se pusieron los europeos y los americanos, dijeron, ay, está contaminado el Támesis, están contaminados los grandes lagos, nuestro aire está... No, hay que descontaminar. Se pusieron a descontaminar y entonces empezaron a crearse una gran cantidad de industrias. ¿Qué pasó en México? No. Primero crecer y luego descontaminar. Nos llevó a la crisis porque hoy tenemos muy pocas industrias dedicadas al medio ambiente, pero necesitamos miles y todas innovando y con buena tecnología. Bueno, gracias. Muchas gracias al doctor Monroy. Pues sí, es que realmente cada plática puede ser una conferencia en sí misma y tenemos poco tiempo. Le he pedido al doctor Posetti que nos ayude a dar más tiempo a la intervención del público, focalizando, centralizando mucho su mensaje, que en parte obviamente está basado en lo que ya nos presentó. Por favor, vamos a... I tried to cancel my new lecture, but the chief is Professor Noyola, and according to the chief, I need to continue, so let's go again. No. Yeah, this one. Yes. So the chief is the chief in Brazil, and in Mexico is the same. So I will try share with you other approach that I shared before. And the idea, according to Professor Noyola, is, Gustavo, what happened in Sanepar, especially about the energy aspect? Because we discuss here about the financial aspects, about the business model associated with that, and the energy is a very, very, very important issue in our process. A sanitation company needs electricity to support water for the people, and needs a lot of electricity for that. So I hope share with you during 10 minutes maximum our experience and our understanding about this type of topic. Okay, for that is necessary to understand what is Sanepar. Sanepar is a big company. We operate and support water, sewage and waste service for the people. We operate more than 300 cities in Paraná, and we support water for around 11 million people. We have more than 400 infrastructure between water and wastewater treatments, plants, and okay, here you can see some numbers about Sanepar. Solid waste is new for us, but according to the circular economy aspects is important and is a new business. So we are trying to understand the best solutions and the new business to understand if this specific topic is good for us. We decided in Sanepar establish some guidelines to understand better our model. And for us, Sanepar is not only a sanitation company. Sanepar is an environmental company with your focus is the sanitation. It's a little bit different, and the driver for that is the innovation for the sustainability. And the sustainability, again, is the way to promote value for the society. When we can understand this specific topic, innovation is the driver to promote the value for the society. And we need to understand what's the best way to promote the innovation. When we observe in specifically the aspects associated with the energy, the question is possible sanitation without energy? And the answer is no.
because we need energy to promote water for the people. And understand this type of thing is not so trivial because the people only set the tap water. And when you don't have water in your case, in your house or in your industry, the problem can be, for example, the no energy. So we need to understand this context and especially the costs associated with this model. Here you can see the historic consumption electricity at Sanepar and the cost associated with that. Today, we need more than around 700 gigawatts hour per year, and we expend around 400 million reais if we convert. Multiply 400 per 5, and you have the pesos, Mexican pesos. So it's not so trivial. We need 1 million reais per day to support water for the people. It's a lot of money. And we need to save that in order to promote the most appropriate tariff for the people. So, in order to understand this context, we need to understand the principles associated with the energy. And the answer for that is the low economy carbon circle, especially the efficiency energy and the renewable energy. When we apply this specific topic at Sanepar, we develop a specific sustainable energy management plan. And we observe institutional, management, efficiency aspects, renewable energy, and a good communication plan. Based on that, we develop, for example, this type of solution, real-time control and monitoring of the units. We have more than 3,000 units consuming electricity day by day. And we need to use this type of monitoring in order to reduce costs, especially for the peak hours when the cost of the kilowatt hour is very high. So today we are monitoring around 90 units in real time, and we can control here in a specific tablet or cell phone and decide the best solution to generate and to manage the energy in this type of systems. According to the principles associated with the intelligent cities or smart cities, we have an important concept, is the Internet of Things, IoT. And today we are using different types of device for that purpose. And we are implementing this type of device in order to control level and in order to control pumps. Based on that, we can, for example, reduce loss. And today we have very, very important program to reduce loss, and based on that we can save money, and we can save energy, and we can save water, and we can save chemicals. So this type of things is extremely important for Latin American Caribbean, because if I can reduce costs associated with the production, is the best way that we need recover the resource and for example, produce the reuse water. So, today we need to understand very clear what happened in a specific sanitation system. And when we observe the efficiency aspects, normally for the electricians, the best is, okay, let's change the motor. Okay, changing the motor, we can improve the efficiency around to 3 or 5%. But let's observe the hydraulic aspects. Let's observe, for example, the pressure. Let's observe, for example, the pump. And in this case, when we combine hydraulic and the process in general, we can reduce or save around to 20 or 30%. Money, water, energy, and chemicals. So it's extremely important to observe the efficiency energy, not only associated with the electricity, but with the hydraulic process that we operate day by day in our cities. Today we develop specific procedures to make a lot of prior diagnosis, and this method was provided by GIZ, the German agency, and this specific method was developed here in Mexico. And based on, I don't know if you participate
of this specific work, but we developing and we apply this method in Brazil, and we have a very good results in order to organize the ideas associated with the priorities and in order to establish the efficient energy, especially in pumps. Cooperation with the German government establish and give us a good tip, because the most cheap energy is the energy that you don't consume. So the idea is promote efficient energy and generate a virtual energy. And this virtual energy is equal but cheapest than the electricity that I need to produce, for example, with PV solar panel, when I convert biogas, when I use other different types of aspects. So we are developing this type of things and save money in order to reinvest in our plants and in order to promote the efficient energy. We have different types of projects in order to use the potential recovery that we have in our nets. So for example, next to São José dos Pinhais reservoir, we install a pump, but a pump operating as a turbine. So we don't use anymore the valve that we normally use to control the pressure and the flow, and now we guide the flow for a pump reverse. And in this case, we can produce energy, and we have a specific model, connect to the net, and export energy for the net. It's one option. The biogas is the second option. And I told you a lot about that. We have new business associated with this aspect. It's extremely important, and we are increasing our model associated with this aspect. But we have the PV solar panels too. I don't know if it's common here in Mexico. In Brazil, it's increasing a lot. And we start our first pilot PV solar panel when we combine this PV solar panel in a desalination system. And we obtain very, very, very good results. Based on that, we continue with the experience. We built a specific parking with PV solar panels, 2 different types of technologies, including a solar tracker in order to understand the best way to produce electricity. And you can see here in this specific parking, electrical vehicle charging station. Why? Because we have more than 200 vehicles in Paraná in order to develop our specific tasks. And based on that, we are starting the use of the electric vehicles and the gas natural vehicles, reducing the greenhouse emissions and save money associated with our model. We are very, very motivated to build a green building. We have a new headquarters with this type of approach. And based on that, we have the LEED certification in our headquarters. So, Professor, when you have time and visit us in the new headquarters, we have the new rooms, control the air conditioner, control the illumination, and control the efficiency energy in this process. So to finish, we are designing PV solar panels for the process of the Sanepar, for water treatment plants, especially in this type of infrastructure. And we are built our first floating system in Passaúna Dam. So this is the system we are building, and we hope conclude until the end of this year. It's a floating system. We will use around 500 panels. It's a species of 1/4 of a soccer field. And it's the first system in south of Brazil, and we hope start the operation until the end of this year. So it's a new approach. If this type of pilot scale operates very well, we can improve a lot, and we can increase the power associated with the system. So to finish,
we are observing the new possibilities and the new business to install the PV solar panels. So based in South Korea ideas, we are discussing with the Copel. Copel is the electric company that, in our state. And based on that, we are, for example, try to understand the best solution. Because Sanepar has the area and Copel has the technology. So let's try combine the areas, for example, in water or wastewater treatment plants, and Copel install the solar panels, and based on that, we can make chips of business associated with the energy that Copel can produce. So we are discussing the best way and the best business model associated with that. I told you before, the training, it's very, very important to implement this type of solutions. And today we are training and we are developing different types of events. And we have 2 specific awards to promote the innovative initiatives in our company. So based on that, the employees and the students in our ecosystem can submit good proposal. And if it's contemplated, we have money for the best works. So to finish in a short way, we believe that efficient energy is extremely important to promote the sanitation sector. The resource we cover is one open associated with this aspect, but the smart energy, especially the smart energy 4.0, is the best solution for us in sanitation, especially for operators. So thank you very much, and according to my first approach here, let's go together to promote the environmental sanitation in Latin America and Caribbean. Thank you very much. Muchas gracias, doctor Posetti. Hemos concluido las intervenciones de nuestros 3 invitados y abordaron diferentes aspectos, desglosaron, fueron a lo particular en algunos aspectos en relación a la primera conferencia, y creo que tenemos un abanico de aspectos que se pueden abordar. Seguramente ustedes tienen algunas preguntas, probablemente serán un poco desordenadas porque no nos organizamos para preguntar por sector, digamos. Así es que abrimos simplemente el micrófono, y si gustan ser cortos, ser precisos, poco tiempo en su pregunta, muy concisa, y también a quién la dirigen, o si en un momento dado la dirigen a todos los panelistas. Tenemos 1, 2, 3, y luego vamos... yo tengo en la cabeza 3, tú los siguientes. Y muy corta, por favor. Yo les pido a nuestros panelistas que escuchen la pregunta, sobre todo si es dirigida a ustedes, la apunten, demos una ronda de 3 preguntas primero, juntas, y después viene la respuesta, por bloques de 3. Por favor. Gracias. Para el doctor Monroy, estamos trabajando en la microcuenca de Tarango y la intención es hacer un proyecto, un bosque urbano, recuperar los arroyos, que son 2. Y la pregunta es la siguiente. Lo que no he escuchado en estas pláticas es la posibilidad de reusar el agua, inclusive no solo para riego, sino para calidades mayores. Realmente entrar en una economía circular con el agua, en donde el agua, mientras no la perdamos por evaporación, la seguimos tratando y reusando. Yo sé que es más caro, pero yo creo que lo más caro es el agua que no tenemos y que la tenemos que, o que no tenemos, o que la tenemos que traer desde muy abajo o desde muy lejos. Entonces mi pregunta es si en la visión que usted tiene está la posibilidad de limpiar el agua más allá de calidad para riego. Sí, ahorita responde el doctor Monroy. Por favor, la siguiente pregunta, Jorge. Sí, al doctor Diego Rodríguez.
Me preocupó la conclusión o el comentario de que se encuentra que las leyes o la normativa en nuestros países, copiando probablemente unas normativas estrictas de países europeos o Estados Unidos, da la idea de que la normativa es estricta o demasiado estricta para el nivel de economía que tenemos nosotros. Entonces, la pregunta es, acudiendo a la experiencia de Oscar, del doctor Noyola, de Gustavo, ¿es cierto eso? ¿Se debe hacer eso? Yo sé lo que sucede en el país y viví casi 2 años en Chile y también sé cómo se opera en ese país que tiene el tratamiento de casi todas sus sagas actualmente, donde no hay ninguna complacencia en el aspecto normativo. ¿Ese es el modelo que queremos seguir? ¿Queremos detener, y sobre todo en México, el gran cabildeo que hay de la industria para que no se aplique la norma o proyecto de norma? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? El enfoque gradualista yo creo que en México ya se dio. Esa es mi percepción. Tenemos que decir, no, es que sabes que la norma está demasiado estricta, entonces parémosla y sigamos como estamos. Mi respuesta es que no debe ser así. No sé la opinión de ustedes. Que en un momento entramos en esta interesante pregunta. Por favor, Salvador. Para el doctor Salvador Sánchez, investigador tecnólogo de la industria privada. Habla usted de un modelo de negocio de ver toda la cuenca y el río. De la empresa que yo vengo, la empresa que quebró, somos herederos del sexenio de Felipe Calderón, que quiso tratar el 100% de las aguas residuales, pero con un modelo donde se construyeron las petares sin hacer los colectores, sin tomar todo el esquema. Aparte caímos en la trampa de lo que es el Binder Operate and Transfer, en drogarnos con manobras. Cuando hay una cuestión que quiero preguntarle si su modelo toma en cuenta, el factor político. ¿Por qué? Porque viene el cambio de gobierno y desconocen el proyecto anterior, como nos pasó por ejemplo con la planta de Tabachines. Dicen, yo no reconozco proyectos panistas, soy del PRD, pasa todo el sexenio y ahora resulta que la Conagua tiene el 50% del presupuesto del sexenio anterior. De esa información que usted tiene de 2.500 plantas, solo 1.000 medio funcionan. Del sistema SINA, en la industria privada, tenemos otra información. Hay plantas que están reportadas, que funcionan y ni siquiera están operando. Y lo digo y lo puedo sostener con demostraciones. Mi pregunta es, si usted tiene, y otra cosa, la normatividad en México es muy laxa comparada con la normatividad europea. No podemos comparar la norma 127 o la norma 1, 2 y 3 con la normatividad Pirineos o la normatividad francesa o la normatividad alemana. Entonces yo la pregunta que le hago concretamente, recibimos y heredamos un sistema de tratamiento de aguas residuales en México realmente en una situación que no puede seguir así, menos quitándole el dinero. No sé qué piensa el Banco Mundial. Nosotros estamos hablando directamente con Cámara de Diputados, queremos llegar a Presidencia de la República, porque el agua es cuestión de seguridad nacional. A la Conagua no se le puede reducir en la 4T el presupuesto a la mitad. Necesitamos, el agua es para mantener la paz social clave. Quiero preguntarle su opinión acerca de esta situación, porque en la industria privada tenemos otra información y tenemos otra visión diferente de la que se nos está presentando a nivel gubernamental. Gracias. Sí, gracias. Son tres preguntas. Vamos a proceder a respuestas, tratando también de ser concisos. Diego, creo que yo escuché tu nombre en 2 de las preguntas. ¿Quieres reaccionar? Igual acá nosotros podemos colaborar. Sí, cómo no. No, a ver, con el tema de los estándares, yo no me estaba refiriendo solamente a México, ¿no? Es un poco la experiencia regional que hemos tenido, era lo que comentaba un poco el estándar, por ejemplo, en lo que son los lodos activados en Perú, que es un residuo peligroso, o sea, eso tiene que cambiar. Tenemos países en América Latina que sí que han copiado estándares muy rígidos, y sin pensar un poco cómo se financia la implementación, ¿no? El compliance, ¿cómo se dice en español? La aplicación el cumplimiento, digamos. Entonces, el punto no es si el estándar es muy laxo o no, es si se puede cumplir y de qué manera. Y en muchos casos el argumento nuestro es un poco, hay que mirar un poco
¿En qué situación está cada cuenca para ver qué tipo de estándar, ¿no? Uno puede pensar que una cuenca dentro de ciertos parámetros puede cumplir con ciertos estándares y otra cuenca con unos estándares más estrictos. Depende de la situación de la cuenca, pero eso nunca lo analizamos. Imponemos un estándar nacional y decimos todos los operadores lo tienen que cumplir. Y en general la gradualidad no existe en la mayoría de nuestros países. Hay que cumplirlo, hay que hacer la planta hoy y cumplir mañana. Y que eso no es muy práctico, ¿no? No es muy fácil de cumplir y es muy costoso. Entonces el tema nuestro con los estándares es que hay que revisarlos país por país y en algunos casos en donde hay flexibilidad hacerlo inclusive cuenca por cuenca. Hay cuencas en algunos países nuestros, cuencas andinas o algo en donde no hay población, ¿no? Entonces hay que pensar un poco qué tipo de estándares, qué se quiere lograr con esa cuenca, qué tipo de río tenemos y en función de eso ver qué tipo de estándar se puede aplicar. Eso es un poco mi argumento. Yo reconozco que acá sí es un poco más laxa y además el tema es el cumplimiento de ese estándar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no cumplís? En el cual hay que tener la capacidad también de que se cumplan esas metas. Ahora, el segundo punto, lo que entendí era más que nada si se toma en cuenta la parte política, y la respuesta es siempre que sí, ¿no? Pero acá, y en varios de nuestros países también, hay un problema que siempre argumentamos como economistas y aguateros, ¿no? La reforma y los avances en el sector de agua es un tema de largo plazo y que trasciende administraciones. Y la tendencia de nuestros países es que no tenemos un plan nacional hídrico de país, tenemos un plan nacional hídrico de la administración. ¿Cuánto podemos lograr en 6 años o en 5 años? Depende de los otros países. Entonces, no es muy difícil caer, ya sea con financiamiento público o privado, en un proceso que vamos a empezar a trabajar o tenemos un plan de saneamiento de una cuenca o de un estado y tenemos que empezar con los procesos de licitación y de diseño y, ¿no? de las fichas técnicas, prefactibilidad, factibilidad, todo el tipo de diseños y de evaluaciones que se requieren y hacer los pliegos de licitación y licitar la obra y empezar a construir y cuántas de ellas se pueden hacer dentro del periodo de una administración. Yo creo que son pocas, ¿no? En nuestra experiencia, construir una planta de tratamiento, ¿no? O sea, tenés que empezar el día 1 del año 1 de la administración y con suerte a ver si se acaba o no. Entonces, uno de los problemas, uno de los temas que uno está siempre tratando de ver es justamente cómo lograr una planificación un poco más a largo plazo en donde el aspecto político en cierto modo se neutraliza un poco, pero es como decías tú, ¿no? Viene un cambio de administración, cambio de partido político y dicen, no, esta planta que estamos 80% ya realizada la vamos a dejar, ¿no? Eso no creo que ninguno de nosotros tenemos una respuesta del cómo hacerlo, ¿no? El otro punto, no sé si lo entendí bien, tenía más que ver con tú hablabas de que se hacen plantas sin los colectores, ¿no? Y eso está lleno de plantas que después uno pregunta ¿dónde está el alcantarillado? No está. O si está el alcantarillado te dicen sí, pero no tenemos volumen porque no conectamos a la gente al alcantarillado, ¿no? Y eso es lo que tratamos un poco como banqueros de hacer todas esas preguntas. Viene un plan de saneamiento con 38 plantas, ¿dónde están? ¿Quién está conectado? ¿No? Y si se requiere alcantarillado, decimos siempre, primero hagan el alcantarillado y después hablamos de la planta, ¿no? Es un poco Debería ser un solo proyecto, planta y alcantarillado. Sí, de acuerdo. Sí. No, de acuerdo. Pero esa es parte de la pregunta que nosotros hacemos y no viene un estado y dice que hay que hacer 14 plantas, diría, bueno, estamos seguros de que están todos conectados. Si no están, eso es un costo adicional del mismo proyecto, ¿no? Porque se requiere para que funcione la planta. Gracias, Diego. Vamos a pasar el micrófono para que conteste la primera pregunta y también si quiere opinar sobre las otras dos. Sí, entiendo que la pregunta que me hace para usar el agua es el agua que baja del río, de los arroyos ahí en Tarango. O sea, estoy pensando que están hablando de agua de lluvia todavía.
residual. Ahí es un poquito más riesgoso. O sea, claro que es posible transformar el agua residual en agua potable, pero es un proceso muy caro. Y entonces, la escala que estaríamos hablando para cuánta gente es, porque no es nada más el proceso físico o biológico de tratamientos. Tenemos que asegurar la salud de la población, y entonces a ese planta de tratamiento tiene que haber una serie de monitoreos cruzados como barrera para que si falla uno, está el otro funcionando y nos pueda detectar viruses, cualquier otro tipo de contaminación que pueda venir en el agua, porque el riesgo de pasar de agua residual a agua potable es una infección masiva, ¿no?, de la población. No lo hacemos en México y pocos países en el mundo lo hacen, no digo que no, se hace. Y también se hace combinando esa agua, lo que se le llama el consumo indirecto, infiltrándola a la red de agua potable para que se mezcle con agua potable de otro lado y asegurarlo. Entonces, como yo lo veo, la pregunta es entonces, si es para esta comunidad de gente que vive alrededor de Tarango, si pudieran independizarse, habría que ver esos costos y esa población. Pero yo creo que lo más fácil es irse lo más arriba posible, separar el agua residual que hoy se vierte al río para que tenga sus colectores marginales y separarla, y entonces ya empezamos a hablar de algo un poco más seguro, porque entonces ya nada más es una planta de potabilización. Y yo creo que esa es a lo que debemos de tender al hablar de recuperar esos ríos, es primero evitar que se mezcle con agua residual. Ahora, que si la Ciudad de México en un futuro, una vez que tengamos una práctica más confiable en el manejo del agua, eventualmente podríamos llegar a reciclar completamente el agua, pero eso sí, mezclarla con agua limpia de acuífero, agua del lago que haya estado ahí expuesta al ciclo hidrológico, etcétera, ¿no? Y bueno, la otra es que sí, a las preguntas que yo creo que es un poco combinada, sí necesitamos un cambio de actitud total con el agua, porque hoy el agua se ha considerado siempre como un recurso que pues, se nos viene dado, ¿no? Como decía al principio, no importa de dónde venga, tenemos el agua limpia, y con agua por ley tú me cumples y me tienes que entregar el agua, no importa lo que haga yo como eficiente o para tratarlo o no tratarlo, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo hago una planta de tratamiento porque así me dicen las reglas, pero no me dice que la tengo que operar y por lo tanto pues por eso no me preocupo de conectarla, pero te voy a seguir dando agua. Entonces, el asunto es que se pida eficiencia del lado de las dos partes. Sí, yo te voy a dar el agua, pero tú, o un X% porque me tienes que reciclar el agua que te estoy dando. O sea, acuerdos ahí alrededor de normas que hoy no existen, o que a lo mejor sí existen y no se cumplen. Pero es un cambio de actitud y coincido contigo que tenemos que hacerlo, porque no vamos a no cambiar. ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres comentar algo? Un pequeño comentario, doctor. A short contribution about the standards. Two examples. In Brazil, we don't have standards for reuse water. The consequence, we didn't have reuse water. We have a very restrictive rule for reuse sludge in agriculture. The consequence, only Sanepar use. So the standards and the best way to establish the rules is very important to establish a feasible model for society. And the second aspect, I discussed with Dr. Diego and Dr. Oscar before this conference, but to solve these problems associated with the business, with the private sector, with the public sector, it's not so trivial.
because we have different types of stakeholders, and each stakeholders are interested in a specific aspect. So to solve that, we need a good agency, a very strong agency to control the system and to establish the rules. So the rules are actually important, and in Brazil we are discussing with different types of stakeholders to establish the best way for that. ¿Hay alguna pregunta primero de las redes sociales? Sí, eso, sí hay. Ahorita le damos la entrada. Solo un breve comentario. El tema que comentó Jorge López y Salvador Sánchez creo que es muy relevante, y lo que yo siento es que si no entramos como país a se ha hablado de la reforma educativa, de la reforma fiscal, de la reforma energética, pero la reforma del sector agua, y creo que sí es importante entrar a una reforma profunda del sector agua, ahora que tenemos tiempo. Cada vez es menor el tiempo porque sabemos que si no hacemos nada, vamos a entrar en crisis en varias ciudades de la República, y no estamos haciendo nada. Concuerdo contigo, la 4T le quita presupuesto al agua. Entonces, ¿cuál es la señal? El agua, parecer, no es importante, o lo tenemos resuelto, no nos debemos preocupar. Y creo que es todo lo contrario, en eso y otros aspectos. Estamos hablando de agua. Reformar, una fuerte reforma del sector agua en México, en donde una normativa tenga además el brazo regulador, fiscalizador, que obligue a que en cierto plazo se aplique esa norma, y no simplemente cerrar los ojos como lo hemos hecho a lo largo de la historia, en donde hay normas que nadie cumple. Los países, que lo comentó el doctor Monroy, que decidieron mejorar su ambiente, tratar sus aguas, su aire, etcétera, se dieron plazos largos, 10 años, y la sociedad, la industria, el gobierno empezaron a trabajar con ese objetivo y lo lograron, pero porque hubo continuidad y deseos de hacerlo. Y eso además generó riqueza, porque hubo empleos, hubo tecnologías que ahora nos están exportando a nosotros. Nosotros estamos recibiendo toda esa tecnología que ellos desarrollaron porque el mercado se favoreció para ello. Ahora nosotros lo estamos comprando como receptores pasivos. México puede desarrollar tecnología, Brasil está desarrollando tecnología, porque allá sí tienen mayor visión de país que aquí, En el saneamiento, ellos durante 10 años estuvieron invirtiendo dinero a instituciones de investigación públicas y desarrollando tecnologías que hoy están en uso y están resolviendo problemas de saneamiento a menores costos que las tecnologías extranjeras. Entonces, es cuestión de política, pero política de largo plazo, política de Estado, no coyuntural. Alberto, ¿puedo molestar con una cosa sí. corta? Voy a decir algo que espero que no caiga muy duro, pero el tema del presupuesto, ¿no? Porque yo lo he visto también. Tengo entendido que con agua cayó algo así como de 40.000, ¿no?, millones a 26 o algo así ahora, ¿no? O sea, estamos hablando de la mitad del presupuesto, ¿no? Como economista yo diría que es el momento también de ser mucho más eficiente en el gasto público. O sea, de aprovechar. Porque esa va a ser la nueva realidad, ¿no? No es que de golpe el año que viene vas a tener de vuelta el presupuesto que tuviste antes. Pero yo siempre me preguntaba, y fue algo que me tocó muchos años atrás cuando estábamos con el BID acá, inclusive, por ejemplo, los programas federales, ¿no?, que acá se llaman de subsidios. Las reglas esas del juego, uno tiene, no hay regulación, pero sí tendríamos la capacidad de tener la zanahoria, que es el recurso financiero, y dictar mucho mejor cómo se utiliza, ¿no? Entonces, ahí me parece que también hay una oportunidad. Se puede utilizar mucho mejor el recurso, por ejemplo, público, no para infraestructura dura, pero para apalancar otro tipo de recursos financieros. Se puede utilizar el recurso no para un operador que está con números rojos y que es muy ineficiente, para darle subsidio a operación y mantenimiento de una planta de tratamiento que no funciona igual, ¿no? Pero se hace. O sea, llega un punto que uno dice, ok, tengo la zanahoria, que es el recurso financiero, se puede optimizar mucho mejor. Va a quedar una brecha, pero también el tema es de dónde sale esa brecha financiera también, ¿no? Una planta de tratamiento, ahora el mercado de carbono se cayó,
pero antes las plantas de tratamiento con reducción de gases invernadero accedían a bonos de carbono, que es una donación internacional, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar, en vez de sentarnos y decir, nos cortaron 50% y el año que viene probablemente sea 30% más, 50% que ya cortaron. Entonces es el momento de empezar a ajustarse, ¿no? Sí. Ok, una pregunta antes en red social, en Facebook. ¿Quién nos la lee? A ver, Margarita. Hola, buenas tardes. Tenemos público conectado también por Facebook Live y nos están haciendo una pregunta. Oscar Oliva Chávez. Él pregunta para el doctor Gustavo, ¿qué tanto va su propuesta con la metodología del Banco Mundial, que tiene que ser disciplinaria, interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria? Y que, bueno, en este caso, él pone, por ejemplo, que trabajan en conjunto el ingeniero sanitario, el sociólogo, el economista, para llevar a cabo un tratamiento de aguas residuales en un municipio. Ahora la contestamos, o ahora la contesta el doctor Posetti, y vamos a dar paso a dos preguntas. Buenas tardes, mi pregunta es para el doctor Gustavo. Sanepar es una empresa paraestatal, esa es mi pregunta, porque entonces eso también habla de cómo en México se desmantelaron todas las empresas paraestatales, incluyendo la energía, y entonces ustedes piensan en una manera integral la cuestión de energía del agua, pero porque están financiados desde el gobierno. Pero en el caso mexicano, cuando se ha desmantelado todo, ¿como qué propuestas podríamos generar? Que en realidad desde la ciudadanía no hay muchas, ¿no? Porque se puede generar desde la ciudadanía política pública, pero no política económica. Entonces, ¿qué podemos nosotros desde la ciudadanía empujar para que realmente se incluya el agua dentro de la seguridad y también pues para ser escuchados desde esta cuestión más financiera a nivel global? ¿Quién sigue? Yo vi a Nancy y por allá. Y la última es Pati. A ver, ayúdenme a ordenar los... Buenas tardes, mi pregunta es para el doctor Diego. Mencionó el caso de Perú en el que se logró cambiar la normativa. Quisiera saber cómo se logró esto, qué tiempo se llevó y cuál fue el impacto en la población, si lo aceptó bien o mal. Gracias. Son tres preguntas, vamos a pasar a las respuestas. Doctor Posetti, tiene usted la palabra. Let's go. About the multidisciplinary aspects associated with a specific circular economy project and initiatives, of course, we need combine the different types of aspects, the different types of professionals. We need establish good cooperations to operate systems, to install systems, and to keep strong these systems during 10 years, 20 years, 30 years. So based on that, we need to discuss the business model. Dr. Diego told us something about this model, and we need to involve different types of stakeholders. I told in my lecture this type of things. It's extremely important to involve the society in general. And about the second aspect, Sanepar. Sanepar is a semi-public company. In Portuguese, is uma empresa de economia mista. So we have specific rules for that company. In Paraná, the Copel, the electrical company, is the same, is a semi-public company. And we need to combine the different aspects because, for example, Sanepar sells stocks in the market. So today we have different types of interest. For example, for the people, for me as a consumer, the best is the best water, very cheap. For the partner, especially the private investor, the most important is the profit. Understand the question? That's why I told you the key for that is a very strong agency to control the system and to establish the rule. And for me, especially, the best model is the public and the private sector together. So for me, the model that we implement in Paraná State is a good model to reply in different cases in Latin American Caribbean. And about the security,
We are discussing a lot this type of things in Brazil, and my answer for this is very simple. Today I use the tap water, and according to my opinion and my strong, I will keep using the tap water until the end of my life, including my son. I have a son, Davi, 9 months, and if it depends on me, Davi will drink tap water until the next years. Diego, ¿quieres contestar la pregunta? Lo de Perú, ¿no? Sí, sí. Sí, lo de Perú. No tengo muchos detalles. Te puedo poner en contacto con mi colega que está en Lima, en la oficina de Lima. Yo estoy en la de México, sobre el proceso. Tengo entendido que fue un par de años con procesos de consulta y trabajando mucho con los reguladores, tanto de agua como ambiental, ¿no? Y de salud. Pero si querés te doy mis datos y te pongo en contacto con la oficina de Lima. Gracias, Diego. Vamos a pasar a la tercera ronda de 3. ¿Quiénes tenemos? Tú me dices. Por favor. Buenas tardes. Mi pregunta va más dirigida al doctor Diego Juan Rodríguez, pero pudiese ser para todos los ponentes. También Gustavo acaba ahorita de mencionar un tema. Se habló de que las divisiones políticas no deberían de ser quien rige cómo se establecen las plantas municipales, por decir, sino mediante un análisis de calidad y capacidad que te diga cuántas deberán de ser para cierta zona, ¿no? Y además de eso, sabemos que en la operación hay una gran deficiencia en quien opera estas plantas y una pérdida de agua, ¿no? Entonces mi pregunta es, existen, a lo mejor desconozco el tema, pero existen ya alianzas público-privadas en un ejemplo de una planta de tratamiento de aguas residuales, y si no las existe, ¿por qué no? Y qué beneficios tangibles pudieran tener, tomando en cuenta que pudiera ser una empresa privada quien se encargara de la operación de estas plantas. Sí, la siguiente pregunta. Buenas tardes, mi pregunta es para el doctor Rodríguez. ¿Cómo podemos mejorar el efecto Mateo que se da en las plantas de tratamiento? Por ejemplo, darle más recursos a las plantas que operan y poder rehabilitar aquellas que no están funcionando. ¿Cómo romper este paradigma que se da en cuanto a los recursos y mejorarlo? Y otro aspecto es sobre la normatividad. Yo difiero en que las normas están muy parecidas a la EPA o a la Unión Europea, porque estas ya están con valores todavía más altos, 100%, hasta 100 veces superiores a los de México. Creo que las normas están anticuadas, estamos tomando los aspectos de 1996 que tenían estos países, pero ¿cómo podemos lograr, más bien aplicar y lograr los valores que tenemos actuales para lograr alcanzar mejores límites máximos en un futuro y que no se dé la contaminación y nos afecte como población? Y en este aspecto, ¿cómo podemos lograr medir los valores reales? Porque en sí las plantas de tratamiento nunca nos otorgan los niveles, ni hacen las mediciones actuales, por ejemplo, en metales pesados, ¿no? Existen lugares donde te dicen, entra con 0.5 de cromo y sale con 0.5 después de la planta de tratamiento. Entonces, ¿cómo podemos lograr tener los verdaderos niveles y que se otorguen a toda la población? Y la tercera pregunta del bloque, la doctora Huereca. Sí. Patricia. Muchas felicidades, muchas gracias a los tres. El doctor Noyola mencionó algo que me parece muy relevante. Bueno, todos mencionaron cosas bien relevantes. El poder comenzar a hacer un plan, una planeación integral del recurso hídrico en diferentes ciudades del mundo para prever las crisis y para prepararnos para ellos. Me parece que hacia allá tendríamos que caminar, pero tendríamos que caminar con un enfoque sistémico, con nuevas ideas, como presentó el doctor Monroy, con un enfoque de simbiosis industrial, ecología industrial, economía circular, como presentó el doctor Diego, y algo que me gustó mucho, con el enfoque de industria 4.0. Ojo, industria 4.0 no tiene que ver con la 4T, son totalmente diferentes. Por eso yo no uso ese término en México, el 4.0, pero
es un industria 4.0 o smart manufacturing es muy importante y me gustaría saber, de acuerdo a la experiencia de Sanepar, qué visualiza, cómo se podría aplicar o qué casos de éxito podríamos tener en el sector agua aplicando industria 4.0. Gracias. Procedemos a las respuestas y vamos a después hacer un último bloque de 3. Así es que ve identificando a las preguntas, Margarita. Por favor, bueno, algunos de ustedes fueron interpelados, digamos, si pueden responder. Gustavo, ¿te ¿Quieres que arranque yo? Si gustas, ya. Gustavo, tú. Bueno, mientras le contesto a Patricia que me dio una buena idea para decirle al peje que en la próxima mañanera le llame la 4.0T. Por favor. A ver, la primera pregunta era del APPs, ¿no? De las asociaciones público-privadas. APPs, sí. Hay muchísimas APPs en planta de tratamiento, inclusive en México las dos primeras, la de Toluca, ¿no? Creo que fueron, no sé en qué año, tienen 20 años creo de operación, la Oriente y la Norte, y acá, y bueno, Atotonilco es una APP, tenés en Monterrey, San Luis Potosí es una APP, hay varios APPs aquí, la de Suez, Chapultepec es APP, y en la región hay muchas, ¿no? Las grandes de Santiago, en Brasil no sé si hay, pero hay muchas alrededor del mundo. Lo curioso fue que cuando empezamos a analizar una cantidad de estos modelos de negocios en América Latina, tenemos un par de casos de afuera de la región también, y no nos interesaba un poco qué tipo de modelo era de la planta, sino más bien cómo estaba trabajando el tema de recuperación de recursos y de reuso. Al final de cuentas, sí, creo que 100% de los casos que analizamos que funcionan bien son APPs, ¿no? Porque está bien estructurado. No miramos mucho el tema de Totonilco, pero las plantas que miramos en la región, las de Santiago, las de San Luis de Potosí, son modelos que están funcionando muy bien. Estamos tratando de buscar esquemas también que vengan funcionando ya hace varios años, no que es algo nuevo, un proyecto nuevo, y hay muchos alrededor del mundo. La segunda pregunta de los estándares de vuelta, yo no estaba argumentando de vuelta que los estándares de aquí son laxos o estrictos, o sea, no los conozco mucho, pero creo que fue un comentario que se hizo acá. En general tenemos muchos países en la región y algunos países chicos con muy poca capacidad que adoptan estándares que no son realistas, que nunca se van a poder implementar, ¿no? Uno de los argumentos en temas de, bueno, el tema de rehabilitación y de plantas nuevas, eso es un poco lo que yo estaba tratando de argumentar con la capacidad de tener recursos financieros en donde se generan los incentivos adecuados, ¿no? O sea, si uno tiene el recurso financiero, tendríamos que tener la capacidad de exigir algo a cambio, ¿no? Yo voy con plata a comprar un coche y digo, quiero el coche de este color, con esta rueda, que me maneje así, que tenga este tipo de radio. Deberíamos hacer lo mismo con infraestructura. Yo te voy a dar un subsidio, vamos a rehabilitar las plantas que tengan sentido en rehabilitar. Y si hace una rehabilitación de una planta, se va a hacer con este tipo de metodologías. Si hay una planta nueva, te voy a dar un incentivo para que trates de maximizar la recuperación de recursos dentro de la planta, me disminuyas los costos de operación y a esa planta le voy a dar más incentivos financieros, ¿no? Eso no lo hacemos. Seguimos construyendo y construyendo bajo los mismos esquemas inclusive vas a un esquema como Fonadín y decís, te voy a dar 49% de subsidio y decís, ¿por qué 49 y no 30? Nadie hace ese análisis, ¿no? Es 49 porque es lo máximo que puedes dar. Entonces, de golpe ese fondo ves que cada día tiene menos recursos, porque es evidente, no utilizaste bien tu zanahoria en la mano, ¿no? Y lo otro con los valores reales, sí, ese es otro tema que siempre se discute y es, por ejemplo, y vamos de vuelta al argumento de que tendrías que tener modelado el río y no depender de la descarga in situ de la industria. Es la carga que puede absorber en toneladas al día el río.
Y entonces ahí no dependés de que todos los privados o los municipios te den el punto de descarga y la medición. Vos medís la capacidad, tenés una línea de base del río, el río está segmentado a lo largo de todo el cauce y se establecen mínimos o máximos, ¿no?, permisibles diarios de toneladas que puede absorber el río. Entonces ahí cambia un poco la manera de poder monitorear este tipo de cosas, ¿no? Gustavo? About the public and private situation, I report here some results about our situation in Brazil, and we have good results when we can make this specific combination very well. In general lines, public is associated with the universalization, including small cities. The private is associated with the efficiency. If we can combine universalization and efficiency, we have good results. It's not trivial, but it's possible. So continues working hard for promote this type of models. And associate with Industry 4.0, I think we have very important tips to implement. And for example, smart metering is extremely important to reduce costs, to save money, to save water, but we have some problems. I have a very interesting result in Paraná. We implement in a specific neighbor more than 200 smart meterings. And this specific metering can measure very short quantities of water. So what happened in the end of the month? The count or the bill of the people increased 20%. Only because we can measure with a high resolution. So it's good for the industry because we can promote the efficiency, we can save money, we can put more money, and we can give and recover the money in a short time. But we need discuss with the agency and with the people because we have different types of aspects to observe. Other aspects associated with that is efficient energy, distribution generation, and IoT. So we have different solutions and techniques and methods for that purpose, and we are trying to implement in Paraná because it's extremely important to promote the efficiency. Bien, la última ronda de preguntas, ¿quién las va a hacer? Jorge. Yo tenía un comentario que también mencionó el doctor Diego. En México necesitamos cambiar de modelo en el cual la responsabilidad de la gestión del agua está en los municipios. Se tiene que volver a regresar a un esquema de control federal o al menos estatal para que las cosas funcionen. A ese nivel la capacidad de gestión es mejor, la capacidad de manejo de los problemas es por supuesto mucho mejor y también por supuesto el manejo del dinero es más eficiente que cuando se deja al nivel de los municipios. Otra cosa que yo he visto, efectivamente las grandes plantas en México que funcionan bien, y el doctor Morgan, que es un estudio espectacular para la Conagua, lo sabe, es porque las concesiones funcionan bien. Las empresas que se encargan de esto trabajan bien. El único comentario que yo tengo, por ejemplo, la diferencia que yo veo en México a lo que veo en Santiago, que la conozco perfectamente el caso de las plantas de Chile, es que el esquema de concesión tiene que proteger a el usuario, no al concesionario. Cuando se protege al usuario, las cosas funcionan muy bien. En México se tiende a proteger al concesionario y por eso a veces las cosas no funcionan bien. Entonces, esa es una cosa que tiene que definirse a nivel de política pública para que las cosas trabajen bien en función de que el concesionario gane dinero sin lesionar los intereses de la comunidad en ese compromiso que hablaba Gustavo de que la eficiencia y la cuestión de lo que espera el usuario y el beneficio económico que tenga el concesionario tenga un compromiso adecuado. Es más que un comentario. Gracias, Jorge. Aarón. ¿Y tenemos otra en redes sociales? ¿Ya no? Ok, Aarón. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí como estudiante me gustaría
preguntar sobre algo que enfatizó el doctor Monroy y que me pareció un poco triste porque usted comentaba que a diferencia de lo que sucede en Brasil, donde la investigación tiene un contacto con la industria y permite que esa investigación pueda escalar, aquí en México estamos al parecer un poco limitados en ese aspecto. Mi pregunta es, ¿cuáles son esas limitantes? ¿Qué nos limita? ¿Qué limitantes hay para que la investigación que se hace a nivel académico llegue y sea aplicada realmente? ¿Y cómo es que nosotros podemos romper esos límites? Gracias. Y última, doctora Massari. Viendo la realidad de México y de Brasil, ¿hasta dónde estamos cumpliendo o con qué visión estamos enfrentando los objetivos de desarrollo sostenible? Porque es agua y saneamiento. Y en México veo que la situación no nos está llevando hacia allá. En Brasil, ¿qué tanto se está cumpliendo esto? Han hablado de Chile, donde la situación es mejor. Yo quisiera que alguno de ustedes comentara sobre este tema. Ok, bien. Con eso cerramos las preguntas, pasamos a las respuestas y después a la conclusión de la mesa. Por favor, ¿quién toma la palabra primero? ¿Quién? Mira, bueno, yo me refería a la investigación en agua, y si me apuras también a agua residual. Pudiera ser que se aplicara a todo tipo de investigación, pero aquí estamos en agua residual y no ampliemos el tema. Bueno, como no hay una industria que maneje el agua integralmente, desde tratamiento, reuso, garantías de tener agua verdaderamente potable, etcétera. No hay esa industria. Todo está manejado en un solo sentido, como lo hemos explicado todos, ¿no? Entonces, pues no hay posibilidad, o sea, de que el conocimiento nuevo, lo que se puede innovar, se aplique. No hay en dónde aplicarlo. Esa es la limitación, es de lo que hemos estado hablando, y esto es el tema de todo este simposio, esta mesa redonda. ¿Cuáles son esas limitaciones? ¿Cómo las podemos romper? Entonces, una forma de romperlas es esta: cambiar por el concepto de manejo del agua por cuenca, hacer participar a la población, porque eso va a incentivar una actividad mucho mayor en torno a los intereses que tenemos, que son en este caso tener agua limpia y en abundancia para todos. Que la hay agua limpia, hay agua en abundancia, simplemente hay que cambiar el esquema para poderla hacer accesible, ¿no? About Sanepar and especially Brazil context. In the first lecture, I introduced something about our perspective associated with economy, circular economy, and research recovery, and what Brazilians think about that. But in general lines, sanitation today is a priority for our new president and the new environmental minister, but climate change, no. So it's a little bit confusing, but the good answer for that is Brazil signed the global agreement associated with the SDGs. So based on that, we have a lot of plans to implement actions, and sanitation is an important sector to promote the urban areas in general. ¿Quieres comentar sobre México? No, lo único que podía comentar de los ODS es que tengo entendido que México está como reestimando la línea de base, porque los ODS, si ya pasó, creo que hicimos 1 o 2 estudios nacionales en un par de países de América Latina y teníamos las metas, los MDGs, y cuando traes las nuevas definiciones que incluyen todo el tema de mejora en la calidad de agua, la implementación de gestión integrada de recursos hídricos, todo dentro del mismo ODS, la línea de base baja bastante.
¿no? Entonces, en realidad, en la mayoría de los países estamos muy por debajo de lo que pensábamos que estábamos con las metas de desarrollo sostenible. Pero tengo entendido que hay un ejercicio que lo está llevando a cabo la OPS, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, en tratar de aplicar las nuevas definiciones para restablecer una línea de base y ver después cómo estamos, digamos, ¿no? Bien, muchas gracias. Con estas intervenciones terminamos nuestra mesa redonda. Creo que hubo varios puntos que ameritarían mayor discusión. Es un tema sin duda actual que a los que aquí estamos todos nos preocupa. Creo que somos casi que los únicos y los que están por redes sociales. Como que sentimos que la sociedad mexicana aún no entendemos el problema del abastecimiento, del manejo del agua y el problema que se nos viene si no empezamos a actuar desde ahora. En la Conagua tenemos una colega que conoce del tema, más que le quitan presupuesto y así pues no hay mucho que se pueda hacer, aunque uno eficientice el presupuesto, como bien dijo Diego, hay bases, hay límites abajo de los cuales ya no es posible operar adecuadamente. Entonces, ojalá que ella tenga la capacidad para buscar otras fuentes de recursos, que el presupuesto el año que entra sea más consciente, que no baje al menos. Pero, y claro, la sociedad, nosotros mismos, por las vías que podamos considerar e encontrar, hacer presión para que esto suba de prioridad en la agenda pública nacional. Creo que si no lo hacemos dentro de algunos lustros, nos van a reclamar nuestros hijos de por qué no actuamos. Y eso no solo en el agua, como ustedes saben, en cualquier cuestión ambiental, desafortunadamente. Les agradezco mucho a los doctores Diego Rodríguez, Gustavo Posetti, Óscar Monroy su participación, a ustedes su presencia, a la gente que está en redes sociales. Les informo además, los organizadores me informan por WhatsApp que esta presentación en unos días estará disponible en el canal de YouTube del COUS, de la COUS, que es la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, quien está organizando todas estas conferencias. Así es que pronto estaremos en YouTube, otras personas tendrán acceso, es que lo que dijimos va a quedar para la posteridad. Y antes de terminar y darles un aplauso a nuestros ponentes, la Secretaría de Desarrollo Institucional ha preparado los diplomas de reconocimiento para el doctor Diego Rodríguez, para el doctor Posetti, ya se lleva 2, y el doctor Óscar Monroy, y les damos a ellos un aplauso, por favor, y muchas gracias.